¿Y si las pirámides solo fueran la punta del iceberg de algo mucho más grande? Recientes excavaciones han revelado una ciudad subterránea oculta bajo las arenas de Egipto. ¿Quién la construyó realmente? ¿Qué se ha estado ocultando todo este tiempo? ¿Y por qué nadie quiere que lo sepas? ¿Cómo lo construyeron? Cleopatra, la famosa reina egipcia, vivió más cerca en el tiempo del lanzamiento del primer iPhone en 2007 que de la construcción de la Gran Pirámide de Giza alrededor del 2600 a.C. Dejemos que eso se asiente por un momento. Esta comparación muestra cuán antiguas son las pirámides. Y con esa edad, vienen un sinfín de preguntas y misterios, muchos de los cuales siguen sin respuesta. Uno de los mayores misterios es cómo se construyó la Gran Pirámide. Esta enorme estructura fue creada mucho antes de que se utilizara la rueda para transportar mercancías o cargas pesadas. En esa época, ni siquiera se habían descubierto herramientas hechas de hierro o acero, y esto hace que sea difícil explicar cómo pudieron tallar y mover piedras tan enormes. La pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, consta de unos 2,3 millones de bloques de piedra. Cada bloque pesa entre 2,5 y 16 toneladas. Algunas de estas piedras, especialmente las utilizadas en las cámaras interiores, fueron transportadas desde canteras a 800 kilómetros de distancia en Asuán. Moverlas a través de tales distancias sin tecnología moderna parece casi imposible. Sin embargo, los antiguos egipcios lo lograron. Una teoría sugiere que utilizaron trineos y agua. Una pintura en la tumba de Yehudi-Hotep muestra a unos hombres arrastrando una enorme estatua en un trineo, mientras alguien vierte agua sobre la arena que hay delante. Al principio, los historiadores pensaron que se trataba de algún tipo de acto ceremonial. Sin embargo, el físico moderno Daniel Bond descubrió que si se añadía la cantidad justa de agua, entre el 2 y el 5% del volumen de la arena, ésta se volvía más rígida. Esto reducía la fricción y facilitaba mucho el arrastre de objetos pesados. Es posible que los egipcios utilizaran este método para transportar los enormes bloques de piedra hasta el lugar de construcción. Pero transportar los bloques era solo una parte del desafío. ¿Cómo los levantaban sin máquinas? Los arqueólogos encontraron una rampa en una cantera que data de la época de la pirámide de Keops, que demostraba que los egipcios podían subir piedras por pendientes pronunciadas. Este descubrimiento condujo a la teoría de que se utilizaban rampas para subir piedras por los lados de la pirámide. Estas rampas podrían haber sido rectas y largas, en espiral alrededor de la pirámide, o incluso construidas en su interior. Se desconoce el sistema exacto, aunque mover una piedra de 16 toneladas por una rampa, incluso con trineos o rodillos, sigue siendo difícil de explicar. La estructura monumental revelada por los muones, un descubrimiento que desafía nuestra comprensión actual. Parece ser una extensa y sofisticada construcción monumental de proporciones verdaderamente colosales, significativamente más impresionante en escala y complejidad que cualquier otra estructura arqueológica encontrada hasta ahora en la superficie de la meseta de Giza. Los científicos especializados en arqueología egipcia ahora especulan con creciente fascinación que esto podría formar parte integral de un vasto y elaborado complejo subterráneo previamente desconocido, que muy probablemente habría tenido una función esencial y profundamente significativa en la intrincada cosmovisión del antiguo Egipto y sus prácticas religiosas y ceremoniales. La presencia desconcertante de esta estructura monumental bajo la Gran Pirámide plantea numerosas e intrigantes preguntas que desafían nuestra comprensión actual. ¿Para qué propósito específico pudo haber sido utilizada esta construcción subterránea tan elaborada? ¿Por qué fue deliberadamente ocultada bajo las pirámides con tanto cuidado y precisión? ¿Podría haber funcionado como un extenso complejo funerario destinado a rituales sagrados desconocidos? ¿Un lugar de culto secreto reservado para las más elevadas ceremonias religiosas? ¿O quizás, más sorprendentemente, podría haber servido como un sofisticado centro de generación y manipulación de energía ancestral, utilizando principios científicos que aún no comprendemos completamente? Estas fascinantes preguntas han llevado a numerosos investigadores a sugerir que la megaestructura recién descubierta pudo haber tenido un propósito específico y crucial íntimamente relacionado con las funciones esenciales de las propias pirámides.
La intrigante idea de las pirámides como centros avanzados de poder y energía ha sido un tema recurrente de especulación científica y académica durante muchas décadas. Los antiguos egipcios eran reconocidos y admirados por sus extraordinariamente avanzados conocimientos en campos como las matemáticas, la astronomía y la ingeniería de precisión. Considerando este contexto histórico, no resulta completamente descabellado imaginar que también pudieran haber desarrollado sofisticados conocimientos sobre la manipulación de diferentes formas de energía, un conocimiento que podría estar directamente vinculado a esta nueva y misteriosa estructura subterránea. ¿Podría esta impresionante megaestructura haber funcionado como una fuente de energía altamente avanzada? ¿O quizás formaba parte de una elaborada red de instalaciones que generaban y almacenaban energía para propósitos que aún no podemos comprender completamente? Para que los investigadores modernos puedan comenzar a comprender estos fascinantes misterios, es absolutamente necesario examinar con mayor detalle y precisión la arquitectura extraordinaria de las propias pirámides y su relación con esta estructura subterránea. El complejo piramidal de Giza ha sido durante mucho tiempo un lugar de intriga. Si bien muchos conocemos la icónica Gran Pirámide de Keops, construida hace unos 4.500 años, aún hay mucho que permanece oculto bajo la superficie. A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios para comprender mejor cómo se construyeron las pirámides, por qué se erigieron en un lugar tan enigmático y qué tecnologías utilizaban los antiguos egipcios. Sin embargo, nadie podría haber predicho el asombroso descubrimiento que se desarrollaría en los últimos años. En 2017, un equipo de científicos dirigido por el reconocido egiptólogo Dr. Mostafa Wasiri hizo un anuncio que cambiaría para siempre la forma en que percibimos las pirámides y sus alrededores. Mediante el uso de tecnologías innovadoras no invasivas como la tomografía de muones, una técnica avanzada de imagen que detecta partículas subatómicas que atraviesan objetos sólidos, revelaron la existencia de una enorme estructura bajo la Gran Pirámide de Giza. Esta megaestructura, que parece ser mucho más grande y compleja que cualquier otra descubierta previamente en la zona, podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia. La precisión de la construcción. Algunos de los bloques están tan perfectamente encajados entre sí, que ni siquiera un cabello humano puede caber entre ellos. Este nivel de precisión plantea más preguntas. ¿Cómo lograron juntas tan estrechas con herramientas hechas de cobre? Curiosamente, nunca se han encontrado cinceles de cobre en la meseta de Giza, a pesar de la escala de la obra. Esto ha llevado a algunos investigadores a explorar otras posibilidades. Una teoría controvertida sugiere que los bloques de piedra caliza no son piedras naturales en absoluto, sino que están hechos de hormigón. Según esta idea, los egipcios vertieron un tipo de mezcla de cemento en moldes para crear los bloques directamente en el lugar de construcción. Los científicos franceses que apoyan esta teoría afirman que no se les permitió tomar muestras de la pirámide para demostrar su hipótesis. Argumentan que crear juntas tan estrechas habría sido mucho más fácil con hormigón moldeado que con piedra de cantera, especialmente sin herramientas de fresado avanzadas. De ser cierta, esta teoría también resolvería el problema de cómo se movieron las enormes piedras. No necesitarían ser transportadas en absoluto. Por supuesto, muchos expertos descartan la teoría del hormigón como poco realista. Creen que los bloques son piedra caliza natural y que los egipcios tenían otros métodos para lograr tal precisión. Pero el debate continúa y no hay una única explicación que haya sido aceptada universalmente. A medida que juntamos las piezas de estas teorías, el misterio de cómo se construyeron las pirámides no hace más que profundizarse. Incluso con la tecnología y el conocimiento modernos, reproducir semejante hazaña hoy en día sería un desafío monumental. Sin embargo, los antiguos egipcios lo hicieron hace miles de años, lo que nos deja con la duda de cuán avanzados eran realmente sus métodos y conocimientos. El descubrimiento de una enorme estructura subterránea. Bajo las pirámides podría indicar un sistema considerablemente más complejo y sofisticado de lo que jamás se había imaginado. Se trata de un sistema intrincado y meticulosamente diseñado donde la energía se aprovechaba y almacenaba en las profundidades más recónditas del subsuelo, estratégicamente ubicado lejos de las miradas indiscretas de los ladrones de tumbas y protegido del implacable paso del tiempo.
Para comprender la magnitud de este hallazgo, debemos examinar detenidamente la historia de las propias pirámides y su contexto histórico. La Gran Pirámide, una maravilla arquitectónica sin precedentes, se construyó durante el apogeo de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, específicamente en el período comprendido entre el 2580 y el 2560 a.C. La construcción de esta majestuosa pirámide representó una tarea de proporciones colosales que demandó la coordinación meticulosa y sincronizada de miles de trabajadores especializados durante numerosos años de arduo trabajo. La extraordinaria precisión y la inmensa escala del proyecto nos revelan, sin lugar a dudas, que los antiguos egipcios no solo poseían, sino que dominaban un conocimiento sumamente avanzado de la arquitectura, la ingeniería, y lo que resulta más intrigante, la posible manipulación de formas de energía que aún desconocemos. Si consideramos la posibilidad de que las pirámides no fueran exclusivamente estructuras funerarias, sino que también fueron concebidas y diseñadas como componentes integrales de un sistema mayor y más complejo dedicado a la generación, almacenamiento o distribución de energía, el descubrimiento de esta megaestructura podría revolucionar por completo nuestra comprensión y percepción del mundo del antiguo Egipto y sus capacidades tecnológicas. Ante este descubrimiento extraordinario, surge inevitablemente una serie de preguntas fundamentales. ¿Por qué una estructura subterránea de tal magnitud y complejidad se encontraría deliberadamente oculta bajo uno de los monumentos más emblemáticos e icónicos del mundo? ¿Es posible que su ocultamiento haya sido una decisión consciente y premeditada? Las investigaciones actuales han dado lugar a diversas teorías que sugieren convincentemente que las culturas antiguas, y muy especialmente la civilización egipcia, protegían celosamente su conocimiento sagrado y sus secretos más profundos. Si este extraordinario complejo subterráneo funcionaba efectivamente como una fuente de poder incomparable o constituía un espacio de profundo significado religioso y espiritual, existe una alta probabilidad de que haya sido intencionalmente ocultado del conocimiento público para prevenir su posible profanación o mal uso. Esta hipótesis podría explicar de manera satisfactoria por qué la estructura permaneció enterrada y sin ser descubierta durante miles de años, revelándose únicamente ahora gracias a los avances de la tecnología moderna y sus sofisticados métodos de detección. Además de su fascinante potencial como sistema de generación de energía, un creciente número de investigadores y expertos en la materia han comenzado a teorizar que la estructura subterránea podría haber cumplido simultáneamente un propósito religioso y espiritual de profunda importancia. Misterios electromagnéticos de la Gran Pirámide. En este punto, exploremos cómo la electricidad generada por la Gran Pirámide puede haberse transmitido de forma inalámbrica. Algunos historiadores creen que una pieza de oro con forma de pirámide alguna vez se encontraba en su cima, aunque ahora está desaparecida. Según estas teorías, este pico dorado puede haber jugado un papel crítico en la transferencia de energía de la pirámide al entorno circundante. Pero, ¿cómo habría funcionado este sistema? Vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, se cree que la Gran Pirámide en sí misma tenía propiedades que le permitían almacenar cargas eléctricas. Como ya se ha mencionado, su exterior estaba originalmente cubierto de piedra caliza blanca, que actuaba como aislante, impidiendo que se escapara energía. Esta capa aislante mantenía la energía contenida dentro de la estructura, lista para ser dirigida según fuera necesario. La piedra de recubrimiento dorada que faltaba habría servido como vía conductora, canalizando el exceso de carga eléctrica hacia arriba y liberándola a la ionosfera, una capa de la atmósfera de la Tierra. El oro, al ser un excelente conductor de electricidad, era ideal para este propósito. El difunto inventor Nikola Tesla tenía una teoría que ayuda a explicar este proceso. Tesla describió la Tierra como parte de un sistema eléctrico gigante, al que llamó el modelo del condensador de la ionosfera terrestre. En este sistema, la superficie de la Tierra actúa como la placa negativa de un condensador masivo, mientras que la ionosfera actúa como la placa positiva. Entre estas dos placas hay una enorme diferencia de potencial. Los científicos estiman que es de alrededor de 400 voltios. Este campo eléctrico se hace más fuerte con la altura,
aumentando unos 100 voltios por cada metro sobre el suelo. En la cima de la Gran Pirámide, este campo habría alcanzado su punto máximo, creando alrededor de 14,600 voltios de energía potencial. En el siglo XIX, el ingeniero alemán Sir William Siemens subió a la cima de la pirámide. Allí, experimentó algo extraordinario. Cuando levantó su dedo en el aire, supuestamente sintió una extraña sensación de hormigueo recorriendo su mano. Los relatos sugieren que esto podría haber sido causado por la carga eléctrica presente en la cima de la pirámide, lo que indica aún más su capacidad para interactuar con el campo eléctrico de la Tierra. Pero las capacidades eléctricas de la pirámide no terminan ahí. En 2018, un equipo de investigadores rusos realizó un estudio para explorar la interacción de la pirámide con las ondas electromagnéticas. Utilizando el rango de onda media del espectro electromagnético, longitudes de onda entre 200 y 600 metros, descubrieron algo notable. Bajo ciertas condiciones, la pirámide podía concentrar energía electromagnética en áreas específicas, incluyendo la cámara del rey, la cámara de la reina y debajo de su base. Este fenómeno ocurrió cuando la pirámide estaba en resonancia con las ondas de radio, esencialmente amplificando y enfocando la energía. Los investigadores sugirieron que esta antigua capacidad de concentrar ondas electromagnéticas podría inspirar tecnologías modernas. Por ejemplo, los principios utilizados en el diseño de la Gran Pirámide podrían ayudar a mejorar la eficiencia de las células solares o conducir al desarrollo de sensores muy avanzados. Sin embargo, para lograrlo, los científicos modernos necesitarían replicar los efectos de la pirámide dentro del rango óptico del espectro electromagnético. Esto nos deja con una intrigante pregunta: ¿qué hacían los antiguos egipcios con esta energía inalámbrica? Según las imágenes encontradas en las paredes de los templos y las tumbas, algunos investigadores creen que lo utilizaban para alimentar lámparas eléctricas. Las representaciones de lo que parecen ser dispositivos similares a bombillas conectados a cables han alimentado esta teoría. Otras pruebas sugieren que los egipcios pueden haber utilizado antenas para la comunicación inalámbrica, lo que les permitía transmitir mensajes a grandes distancias. Y no es solo en Egipto donde se pueden encontrar signos de tecnología antigua avanzada. Civilizaciones de todo el mundo, desde las Américas hasta Asia, han dejado pistas de su notable comprensión de la ciencia y la ingeniería. Por ejemplo, los textos antiguos y las escrituras religiosas a menudo mencionan conceptos como la levitación sónica y la antigravedad, ideas que parecen mucho más allá de lo que asociamos con la historia humana primitiva. Cuando observamos la increíble arquitectura de los edificios antiguos, queda claro que estas civilizaciones poseían un profundo conocimiento científico. Algunos investigadores creen que estas culturas avanzadas podrían haber sido más avanzadas científicamente que nosotros hoy en ciertas áreas. Con el tiempo, muchas de estas civilizaciones desaparecieron, dejando solo rastros de sus innovaciones. Esto plantea otra idea. A lo largo de la historia, las sociedades primitivas y avanzadas han coexistido a menudo. Incluso en tiempos modernos, las tribus aisladas del Amazonas o de zonas remotas de África viven de formas que parecen no haber sido modificadas por la tecnología moderna. ¿Podría haber sucedido lo mismo en la antigüedad, cuando sociedades muy avanzadas florecían junto a otras más primitivas? La siguiente pregunta que hay que explorar es si la Gran Pirámide contiene algo aún más extraordinario. Las tumbas de la Gran Pirámide. O algo más extraordinario. La verdadera razón detrás de la construcción de las pirámides ha sido un enigma que ha intrigado y desconcertado a historiadores, arqueólogos y estudiosos durante siglos. Esta pregunta fundamental ha generado innumerables teorías y debates apasionados en la comunidad científica. Algunos investigadores mantienen la postura tradicional de que eran elaborados lugares de enterramiento para los faraones, diseñados para preservar su legado eterno. Otros, sin embargo, proponen teorías más audaces, sugiriendo que podrían haber servido como sofisticados almacenes de conocimiento antiguo, complejos campos de pruebas para avanzadas técnicas de construcción, o incluso, según algunas teorías más controvertidas, como algún tipo de generador de energía de la antigüedad. La verdad continúa siendo uno de los misterios más profundos de la historia antigua. Centrémonos ahora en los hechos que podemos verificar con certeza histórica. En el antiguo Egipto, la cremación de los fallecidos era una práctica prácticamente inexistente, contraria a sus creencias fundamentales. En su lugar,
desarrollaron un elaborado proceso de momificación, preservando meticulosamente los cuerpos y resguardándolos en tumbas cuidadosamente preparadas. El ritual funerario era extraordinariamente detallado. Enterraban a sus difuntos acompañados de una amplia variedad de objetos personales y ceremoniales. Este ajuar funerario podía incluir desde alimentos especialmente preparados y vestimentas finamente elaboradas, hasta joyas de incalculable valor, armas ceremoniales e incluso animales momificados. Esta práctica tan meticulosa reflejaba su profunda creencia en la continuidad de la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios realizaban estos elaborados rituales porque su cosmovisión contemplaba una existencia post-mortem tan real y tangible como la vida terrenal. Su objetivo era asegurar que los fallecidos dispusieran de todas las comodidades y necesidades en su viaje eterno. Por ejemplo, existe una creencia generalizada de que la Gran Pirámide fue construida específicamente como la última morada del faraón Keops. Sin embargo, surge un hecho desconcertante. Jamás se han encontrado restos momificados dentro de ninguna de las pirámides. Esta ausencia notable plantea una interrogante fundamental. Si no fueron diseñadas como tumbas, ¿cuál era su verdadero propósito? Numerosos expertos contemporáneos argumentan convincentemente que las pirámides debieron tener una función más compleja y significativa, pues, ¿qué justificaría la inversión de recursos tan monumentales, la precisión matemática tan asombrosa y el esfuerzo técnico tan extraordinario solo para crear un espacio funerario? El enigma se intensifica cuando consideramos la magnitud del proyecto constructivo, el tiempo invertido, el esfuerzo humano coordinado, las sofisticadas herramientas empleadas, el profundo conocimiento arquitectónico y matemático que poseían los egipcios, y la escala verdaderamente colosal de la obra. Independientemente de su propósito original, las pirámides representaban indudablemente algo de trascendental importancia para la civilización egipcia. Y hablando de aspectos trascendentales, existe una fascinante correlación entre la disposición arquitectónica de las pirámides y la configuración estelar de la constelación de Orión. La tomografía de muones, una revolucionaria tecnología de exploración no invasiva. Es una tecnología extraordinariamente sofisticada que funciona mediante el rastreo preciso de los rayos cósmicos, específicamente los muones que bombardean continuamente la superficie de la Tierra desde las profundidades del espacio exterior. Estos muones, partículas subatómicas naturales, tienen la notable capacidad de penetrar estructuras sólidas extremadamente densas y al interactuar con los diversos materiales en su interior, dejan rastros específicos y medibles que pueden ser analizados con gran precisión. Al capturar y analizar meticulosamente estos rastros, utilizando detectores altamente sensibles y algoritmos computacionales avanzados, los científicos pueden crear representaciones tridimensionales extraordinariamente detalladas de las estructuras internas de objetos masivos, como las pirámides. Todo esto sin la necesidad de realizar excavaciones intrusivas, ni exploraciones que pudieran dañar estos invaluables monumentos históricos. En 2017, esta revolucionaria tecnología permitió el descubrimiento de un enorme y misterioso vacío bajo la Gran Pirámide, una cavidad que desafía toda explicación convencional. Este vacío no solo resultó ser increíblemente grande en términos de sus dimensiones físicas, sino que su estructura arquitectónica y disposición espacial parecían sugerir inequívocamente que fue construido de manera intencional y meticulosa por los antiguos egipcios, siguiendo un propósito específico aún desconocido. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente extraordinario y sin precedentes es la inmensa escala de la estructura oculta, que parece extenderse de manera intrincada bajo todo el complejo piramidal, formando una red de espacios interconectados. ¿Podría ser este extenso vacío los restos de una antigua ciudad subterránea, construida con propósitos ceremoniales o administrativos? ¿Una elaborada red de cámaras rituales interconectadas? ¿O quizás algo aún más misterioso y significativo que escapa a nuestra comprensión actual? Para comprender plenamente la trascendental importancia de este descubrimiento revolucionario, es fundamental analizar el contexto histórico y arqueológico en el que se realizó. Durante innumerables décadas, generaciones de arqueólogos han explorado meticulosamente la vasta meseta de Giza, siempre con la esperanza de encontrar evidencia concreta de cámaras adicionales o estructuras ocultas.
Las pirámides, aunque indiscutiblemente imponentes en su magnificencia arquitectónica, han estado perpetuamente envueltas en un velo de misterio y especulación académica. Si bien el interior principal de la Gran Pirámide ha sido extensamente estudiado y sus cámaras conocidas han sido cartografiadas con minucioso detalle a lo largo de los años, la zona que se extiende bajo la base de la pirámide ha permanecido prácticamente inexplorada y envuelta en misterio. Durante generaciones enteras se han transmitido rumores persistentes sobre la existencia de cámaras secretas ocultas bajo las pirámides, pero hasta el desarrollo revolucionario de la tomografía de muones, estas fascinantes teorías permanecían en el ámbito de las especulaciones sin fundamento científico. Lo que hace particularmente notable este reciente y transformador descubrimiento es que no se trata simplemente de una pequeña cámara aislada o un modesto túnel oculto, como se había especulado anteriormente. Conexión con las estrellas. Las pirámides egipcias pueden tener una conexión con las estrellas. Esta idea ha dado lugar a debates, teorías y discusiones. Algunos creen que había algún tipo de conexión cósmica. Es posible que los antiguos egipcios construyeran estas impresionantes estructuras para alinearse con estrellas o planetas. Otros sostienen que cualquier alineación de este tipo es casual, sin importar el ángulo desde el que se mire. Esta idea ha fascinado durante décadas y es fácil ver por qué. Los cielos eran de gran interés para los antiguos egipcios. No solo observaban las estrellas por diversión, las usaban para medir el tiempo. Las constelaciones los guiaban sobre cuándo plantar y cosechar cultivos. Con tanto enfoque en el cielo nocturno, es fácil ver cómo este conocimiento podría haber influido en el diseño de estructuras clave como las pirámides. Sin embargo, no hay consenso sobre si las pirámides estaban realmente alineadas con las estrellas. Con el tiempo, los investigadores han propuesto muchas ideas sobre posibles conexiones entre las pirámides y los cielos, especialmente las del complejo de Giza. El problema es que estos monumentos se construyeron hace más de 4.400 años durante el Imperio Antiguo de Egipto, por lo que cualquier alineación de estrellas debe coincidir con cómo se veía el cielo en ese entonces, no como se ve ahora. En la década de 1980, un investigador llamado Robert Bauval ideó una teoría audaz que llamó la atención de la gente. Observó algo interesante sobre las tres pirámides principales de Giza. Su disposición en el suelo parecía coincidir con las posiciones de las tres estrellas en el cinturón de Orión. Megaestructura. Considerando el evidente y sofisticado conocimiento que poseían los antiguos egipcios en los campos de la arquitectura, la ingeniería y el aprovechamiento de la energía, surge una pregunta fascinante. ¿Podría este extraordinario complejo subterráneo ser parte de un sistema mucho más extenso y elaborado de antiguas estructuras de poder que se extendían estratégicamente por diversos puntos del planeta? Resulta verdaderamente emocionante y estimulante considerar las infinitas posibilidades que podrían surgir de futuros descubrimientos, tanto en el territorio egipcio como en otros importantes sitios arqueológicos distribuidos por todo el mundo. La meticulosa investigación y la exhaustiva exploración que se está llevando a cabo actualmente en la megaestructura situada bajo las pirámides representa apenas el comienzo de lo que promete ser una aventura científica sin precedentes. Equipos de científicos y arqueólogos altamente especializados están empleando las tecnologías más avanzadas y sofisticadas disponibles para realizar detallados escaneos de la zona y crear mapas increíblemente precisos y detallados del complejo subterráneo. Si bien esta fase inicial del descubrimiento apenas está comenzando a desenvolverse, resulta indiscutible que los hallazgos que se están realizando tienen el potencial de revolucionar completamente nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia y sus capacidades tecnológicas. A medida que se continúan recopilando datos más precisos y se desarrollan nuevas teorías interpretativas, podríamos estar a punto de comenzar a descifrar los secretos más profundos sobre el verdadero propósito y la función específica de esta misteriosa megaestructura que ha permanecido oculta durante milenios. El descubrimiento de esta imponente estructura subterránea bajo las majestuosas pirámides de Egipto representa, sin lugar a dudas, un logro verdaderamente monumental en la historia de la investigación arqueológica. Este hallazgo extraordinario desafía radicalmente todo lo que creíamos saber sobre las capacidades y los conocimientos de los antiguos egipcios,
abriendo las puertas a un nuevo y fascinante mundo de posibilidades inexploradas. Desde la posible existencia de antiguos y sofisticados sistemas de generación y aprovechamiento de energía hasta la presencia de espacios sagrados de profundo significado espiritual, el mundo misterioso que se oculta bajo las pirámides está repleto de un potencial ilimitado y enigmas que esperan ser descifrados. A medida que continuemos profundizando en la exploración y el estudio de este descubrimiento revolucionario, es muy probable que descubramos que el verdadero propósito y significado de las pirámides y sus estructuras circundantes es considerablemente más complejo y trascendental de lo que jamás nos habíamos atrevido a imaginar. La megaestructura recientemente descubierta bajo las imponentes pirámides de Egipto representa mucho más que un simple avance en el campo de la arqueología tradicional. Se presenta ante nosotros como la llave maestra que podría permitirnos finalmente desentrañar los secretos más profundos y misteriosos de una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas que han existido en la historia de la humanidad. Puertas de acceso a las estrellas. Aunque no era una coincidencia exactamente perfecta, la similitud era lo suficientemente intrigante como para despertar un profundo interés en la comunidad científica. Bauval, fascinado por este descubrimiento inicial, decidió profundizar más en su investigación. En su obra seminal de 1995, El misterio de Orión, expandió considerablemente su hipótesis original. La premisa central de su trabajo era revolucionaria. Propuso que las pirámides no fueron concebidas simplemente como monumentos funerarios, sino como portales cósmicos que conectaban el mundo terrenal con el reino celestial. Según su exhaustiva investigación, la constelación de Orión no solo influyó en la disposición física de las pirámides, sino que también jugó un papel fundamental en su propósito espiritual y arquitectónico. Esta teoría, que llegó a conocerse como la correlación de Orión, ganó una considerable atención y seguidores en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder con las teorías revolucionarias, enfrentó un intenso escrutinio por parte de la comunidad académica. Los críticos más vocales argumentaron que la teoría de Bauval ejemplificaba perfectamente el fenómeno de la pareidolia, un sesgo cognitivo bien documentado donde el cerebro humano tiende a identificar patrones significativos en datos aleatorios. Para ilustrar este concepto, basta con pensar en cómo frecuentemente vemos rostros en las nubes o figuras familiares en la superficie lunar, un fenómeno psicológico fascinante pero potencialmente engañoso. Los escépticos presentaron varios argumentos convincentes contra la teoría. Uno de los más significativos se centraba en la cronología de la construcción. Las 3 pirámides principales no fueron erigidas simultáneamente, como cabría esperar si hubieran sido planificadas como un conjunto cohesivo. La pirámide de Miserinos, notablemente más pequeña y situada a una distancia considerable de sus hermanas mayores, fue construida en una época posterior, lo que sugiere que su ubicación respondía más a consideraciones prácticas que a un plan maestro celestial. Sin embargo, la teoría de Bauval no se limitaba únicamente a la disposición superficial de las pirámides. Su investigación planteaba interrogantes más profundos sobre las posibles conexiones astronómicas de estas estructuras monumentales. Un aspecto particularmente intrigante de su teoría se relacionaba con los elementos arquitectónicos específicos de la Gran Pirámide. En su interior, 2 misteriosos conductos se extienden desde la denominada Cámara del Rey hacia el exterior. La naturaleza de estos pasajes ha generado intenso debate. ¿Fueron diseñados meramente como conductos de ventilación o cumplían un propósito más esotérico? Diversos investigadores contemporáneos sugieren que estos enigmáticos pasajes podrían ofrecer valiosas pistas sobre la sofisticada cosmología egipcia y sus creencias sobre el tránsito del alma en el más allá. Cámaras y túneles. La fascinante posibilidad de que existiera una intrincada y extensa red de cámaras y túneles interconectados bajo las pirámides está estrechamente vinculada con la arraigada creencia de que estos monumentos trascendían su función como simples tumbas, actuando también como sofisticados conductos espirituales que conectaban el mundo terrenal con el divino. Esta perspectiva nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Podría esta impresionante megaestructura haber sido concebida como una parte integral y esencial del sistema religioso egipcio, funcionando como un espacio sagrado y reservado donde se llevaban a cabo rituales de profundo significado espiritual
y se realizaban elaboradas ofrendas a las deidades? El descubrimiento de una estructura de tales dimensiones y complejidad bajo las pirámides no solo resulta extraordinariamente emocionante, por lo que nos revela sobre la sorprendente destreza tecnológica y constructiva del antiguo Egipto, sino que también tiene profundas y significativas implicaciones para nuestra comprensión y estudio de las civilizaciones antiguas en su conjunto. Si este sofisticado complejo subterráneo es verdaderamente tan vasto y tecnológicamente avanzado como sugieren los científicos que lo están investigando, podría proporcionarnos información invaluable y reveladora sobre la intrincada estructura social, las prácticas religiosas y la organización política del antiguo Egipto. El hecho verdaderamente intrigante de que esta estructura monumental haya permanecido oculta y sin ser detectada durante tantos siglos nos impulsa a plantearnos interrogantes fascinantes sobre qué otros misterios y secretos podrían estar aún aguardando su descubrimiento bajo la enigmática superficie de la meseta de Giza. ¿Será posible que existan más cámaras ocultas, redes de túneles inexplorados o incluso ciudades subterráneas completas esperando pacientemente a ser descubiertas por los arqueólogos del futuro? Este extraordinario hallazgo también nos obliga a reconsiderar y reevaluar nuestra comprensión de las relaciones e interacciones entre los antiguos egipcios y otras civilizaciones contemporáneas. A lo largo de décadas de investigación arqueológica, han emergido numerosas y sugestivas teorías que proponen que la civilización egipcia podría haber sido significativamente influenciada por otras culturas altamente avanzadas, e incluso posiblemente por civilizaciones cuya existencia se ha perdido en las brumas del tiempo. Conductos ocultos en el interior de la Gran Pirámide de Giza. Dos estrechos conductos se extienden desde una cámara a menudo llamada la Cámara del Rey. Su propósito ha dado lugar a un debate interminable. Algunos expertos han sugerido que los conductos se construyeron como conductos de ventilación, pero otros sostienen que esto no tiene sentido. ¿Por qué los muertos necesitarían aire fresco? Otra teoría va mucho más allá y propone que estos conductos eran vías hacia las estrellas que conectaban el alma del faraón con el cielo. En la década de 1960, un grupo de egiptólogos investigó este misterio. Dos de ellos, Virginia Trimble y Alexander Badawi, afirmaron que no se trataba de simples túneles al azar, sino que podrían haber sido conductos estelares. Según sus hallazgos, un conducto apuntaba hacia la estrella del norte tal como apareció hace miles de años, mientras que el otro parecía apuntar al cinturón de Orión. Estas secciones del cielo eran importantes para los antiguos egipcios y estaban vinculadas a sus creencias sobre la vida después de la muerte. La estrella del norte, parte de las estrellas imperecederas, tenía un profundo significado en la cultura egipcia. Estas estrellas, que nunca se ponían, simbolizaban la eternidad. Los egipcios creían que cuando sus faraones murieran, sus almas se unirían a estas estrellas inmutables, alcanzando la inmortalidad. El cinturón de Orión era igualmente significativo. La constelación estaba vinculada a Sa, una figura celestial considerada como el padre de los dioses. Para los egipcios, esta conexión entre las estrellas y sus gobernantes era más que simbólica, era espiritual. Pero los pozos no eran exactamente prácticos para observar las estrellas. No eran túneles rectos. En cambio, tenían curvas y vueltas, y grandes piedras sellaban sus extremos. Esto ha hecho que sea casi imposible para los investigadores determinar para qué servían realmente. Incluso con herramientas modernas, su verdadero propósito ha seguido siendo uno de los enigmas más antiguos de la pirámide. En un esfuerzo por resolver este enigma, los investigadores de la Universidad de Leeds asumieron el desafío en 2020. Su objetivo era explorar cada centímetro de uno de los pozos, utilizando tecnología avanzada para descubrir sus secretos. Diseñaron un pequeño robot capaz de navegar por el estrecho y sinuoso túnel. El robot llevaba una cámara y se abrió paso lentamente a través de los 200 pies del pozo, grabando horas de metraje. Cuando el robot llegó al final, descubrió algo inesperado. Se había colocado una gran piedra para bloquear la salida del pozo, pero la cámara del robot se le escapó. Lo que encontró fue una pequeña cámara con símbolos dibujados en el suelo. Este descubrimiento añadió una capa de intriga. ¿Por qué estaban allí esos símbolos? ¿Y qué se suponía que representaban?
Antes de que los investigadores pudieran responder a estas preguntas, el robot se topó con otro obstáculo. Había una segunda piedra que bloqueaba el camino hacia adelante. Rob Richardson, profesor de robótica y líder del proyecto, expresó la frustración y la curiosidad del equipo. Explicó que las marcas dentro de la cámara sugerían que el conducto tenía un propósito mayor que la ventilación, pero lo que había más allá de la segunda piedra seguía siendo un misterio. El equipo esperaba excavar más profundamente, pero su trabajo se detuvo inesperadamente. Las preocupaciones de seguridad en Egipto los obligaron a acortar su proyecto, dejando el misterio sin resolver. Lo que podría haber detrás de esa segunda piedra es una incógnita. Podría ser otra cámara, más símbolos, o tal vez algo completamente inesperado. Por ahora, las respuestas permanecen bloqueadas, esperando que alguien más continúe donde ellos lo dejaron. Este descubrimiento ha dejado a muchos preguntándose sobre el verdadero propósito de los conductos. ¿Eran simplemente simbólicos? ¿O tenían un papel más importante en las antiguas creencias egipcias sobre la otra vida y el cosmos? La alineación precisa de los conductos con ciertas estrellas parece demasiado deliberada para ser accidental. Sin embargo, sin evidencia directa, el debate continúa, pero el misterio de los conductos podría ser solo la punta del iceberg. Hay teorías que van mucho más allá de las estrellas. Los misterios de las pirámides aún no se han resuelto, y con cada nuevo descubrimiento, la historia del antiguo Egipto continúa desarrollándose de maneras que nadie podría haber predicho. ¿Qué otros secretos se esconden bajo la superficie? Solo el tiempo lo dirá. A medida que continuamos explorando las implicaciones de la megaestructura descubierta bajo las pirámides de Egipto, debemos ampliar nuestra perspectiva más allá del descubrimiento inmediato y comenzar a comprender su contexto más amplio. Uno de los aspectos más intrigantes de esta revelación es que sugiere una conexión aún más profunda entre el antiguo Egipto y otras culturas que existieron hace miles de años. Podría haber existido una red global de civilizaciones que compartieran un profundo conocimiento de la arquitectura, la energía e incluso las fuerzas cósmicas. ¿Existió una sociedad global avanzada que aún no hemos descubierto por completo, que incluía a los antiguos egipcios? Para comprender plenamente la importancia de este descubrimiento, es esencial considerar cuán avanzados eran los antiguos egipcios en cuanto a sus habilidades de ingeniería. La construcción de la Gran Pirámide, por ejemplo, ha desconcertado a historiadores e ingenieros durante siglos. Se trata de un logro monumental en términos de precisión, geometría y escala. El hecho de que este descubrimiento se realizara bajo una estructura tan sofisticada sugiere que los antiguos egipcios no solo eran expertos en la construcción de grandes maravillas arquitectónicas sobre la superficie, sino también en la creación de estructuras igualmente complejas bajo tierra. Estas cámaras y redes subterráneas estaban claramente integradas en el diseño general del complejo piramidal, lo que sugiere un enfoque mucho más decidido y sofisticado, tanto para la estructura como para su entorno. Una de las preguntas más inmediatas que plantea el descubrimiento de esta megaestructura subterránea es su propósito. Nuevas tecnologías. Como los estudios con drones y radares de penetración terrestre y técnicas avanzadas de imagen, permitirán a los investigadores cartografiar la extensión completa del complejo y determinar su función exacta. Es posible que futuras excavaciones revelen hallazgos aún más increíbles, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los misterios del antiguo Egipto. Uno de los aspectos más emocionantes de este descubrimiento es el potencial para la investigación interdisciplinaria. A medida que científicos, arqueólogos e ingenieros continúen estudiando la estructura bajo las pirámides, es probable que se produzca una creciente colaboración entre diferentes campos de estudio. Por ejemplo, investigadores en campos como la ciencia de la energía, la geología y la física podrían contribuir a la comprensión del funcionamiento de las pirámides y sus complejos subterráneos. Esta colaboración interdisciplinaria podría conducir a avances no solo en nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia, sino también en el desarrollo de nuevas tecnologías para el mundo moderno. El descubrimiento de la megaestructura subterránea bajo las pirámides también tiene el potencial de despertar un renovado interés en el estudio de las civilizaciones antiguas en todo el mundo.
Si los antiguos egipcios eran capaces de aprovechar la energía de maneras que aún no comprendemos del todo, es posible que otras culturas antiguas de todo el mundo también poseyeran conocimientos similares. ¿Podría haber existido una antigua red de civilizaciones que compartieran información sobre energía, arquitectura y tecnología? ¿Podrían las pirámides formar parte de un sistema mucho mayor que abarcara diferentes culturas y continentes? Las respuestas a estas preguntas aún se desconocen, pero el descubrimiento de la estructura subterránea bajo la Gran Pirámide supone un paso hacia el desvelamiento de algunos de los misterios más profundos de nuestro pasado antiguo. A medida que científicos e investigadores continúen investigando este complejo, podemos esperar aprender más sobre la destreza arquitectónica de los egipcios, su comprensión de la energía y su relación con el cosmos. En definitiva, el descubrimiento de esta megaestructura bajo las pirámides representa un avance monumental en nuestra comprensión del antiguo Egipto y sus tecnologías. Desafía nuestras suposiciones, el papel de las pirámides en la sociedad egipcia y abre nuevas posibilidades para futuras investigaciones y descubrimientos. A medida que continuamos estudiando este misterioso complejo subterráneo, podríamos descubrir que el verdadero propósito de las pirámides y sus cámaras ocultas es mucho más complejo y profundo de lo que jamás imaginamos. El complejo piramidal de Giza ha sido durante mucho tiempo un símbolo del poder y el misterio del antiguo Egipto. Pero con cada nuevo descubrimiento, cada nuevo avance tecnológico y de comprensión, desvelamos capas de significado e importancia que antaño estuvieron ocultas bajo las arenas del tiempo. La megaestructura bajo las pirámides es solo el último de una serie de descubrimientos que ayudan a desvelar los secretos de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo. A medida que profundizamos en el pasado, podríamos descubrir que la historia del antiguo Egipto es mucho más compleja y extraordinaria de lo que jamás imaginamos. Y quién sabe qué secretos aún se esconden bajo la superficie, esperando ser descubiertos. Red eléctrica antigua. Durante siglos, la Gran Pirámide de Giza ha sido considerada como una gran tumba para los faraones y reinas de Egipto. Sin embargo, algunos investigadores creen que hay otra explicación. En 1998, Christopher Dunn presentó una nueva teoría. La revisó nuevamente en 2010. Su teoría era que la Gran Pirámide podría haber sido una estructura extremadamente desarrollada, tal vez con el propósito de producir y distribuir energía eléctrica en todo el antiguo Egipto. Uno de los puntos que a menudo se plantean en relación con esta teoría es la falta de inscripciones. La mayoría de las tumbas de todo el mundo están llenas de grabados o algún tipo de textos o símbolos que tenían como objetivo honrar al difunto o contar alguna historia. Bueno, los pasillos y cámaras de la Gran Pirámide no tienen rastros de escritura alguna. Aún más desconcertante es el llamado cofre de la cámara del rey, tallado en granito. Durante mucho tiempo se creyó que era el ataúd del faraón. Actualmente, está vacío y se cree que el cuerpo podría haber sido robado. Sin embargo, no se han detectado rastros químicos del cuerpo enterrado en el interior de este cofre de granito. Además, un análisis más detallado del cofre y su ubicación ha revelado algunos detalles sorprendentes. Los investigadores sugieren que el cofre podría no haber sido diseñado para ser enterrado, sino que podría haber sido parte de un sistema para generar electricidad. Creen que la colocación de un material altamente conductor dentro del cofre lo habría hecho posible. Esta idea se relaciona con otra teoría intrigante, y es la conexión entre la pirámide y el Arca de la Alianza. Según algunos historiadores, el arca era un poderoso dispositivo capaz de liberar ráfagas de energía mortales. Afirman que podría haber actuado como un condensador, almacenando y liberando energía eléctrica. Incluso se ha sugerido que el arca podría haber sido colocada dentro del cofre de granito para ayudar a alimentar la pirámide. Pero, ¿cómo podría una estructura tan masiva generar electricidad? Los materiales utilizados en su construcción proporcionan algunas pistas. La pirámide estaba originalmente cubierta de piedra caliza blanca, que es un material con fuertes propiedades aislantes. Este revestimiento habría evitado fugas eléctricas. Mientras tanto, los bloques internos de la pirámide estaban hechos de un tipo diferente de piedra caliza que conduce bien la electricidad.
El uso de estos dos materiales uno al lado del otro parece demasiado deliberado para ser una coincidencia. Otro elemento crítico en esta teoría es el granito utilizado en toda la pirámide, particularmente en las cámaras subterráneas y los pasadizos. El granito contiene un alto porcentaje de cristales de cuarzo que tienen propiedades piezoeléctricas. Esto significa que el cuarzo puede generar una carga eléctrica cuando se le aplica tensión mecánica. Probablemente hayas visto este principio en funcionamiento en los relojes de cuarzo, donde pequeñas cantidades de presión crean una corriente eléctrica constante. Los investigadores proponen que el río Nilo, que alguna vez fluyó más cerca de las pirámides que hoy, puede haber jugado un papel crucial. Las poderosas corrientes del río podrían haber creado la presión necesaria sobre los bloques de granito, activando sus propiedades piezoeléctricas. Esto podría explicar la red de cámaras subterráneas y túneles debajo de la pirámide, muchos de los cuales están hechos de granito. Estos espacios podrían haber sido diseñados para aprovechar y canalizar la energía del flujo del río. El granito no solo tiene propiedades piezoeléctricas, también tiene cualidades electromagnéticas. Esto significa que puede ionizar el aire circundante y mejorar la conductividad eléctrica. La corriente generada bajo tierra habría viajado hacia arriba a través de la pirámide, pasando de una cámara a otra, cada una revestida de granito. A medida que la electricidad subía, se habría creado un campo electromagnético en la base de la pirámide. Desde allí, la energía se habría concentrado y transmitido a las capas superiores de la estructura. Esta podría ser la forma en que la pirámide generó y almacenó electricidad a tan gran escala. ¿Qué pasó con esta energía? Ahí es donde las cosas se vuelven aún más misteriosas. ¿Cuál fue la intención tras su construcción? Dado que la Gran Pirámide de Giza se construyó para albergar la tumba del faraón Keops, parece improbable que las cámaras subterráneas estuvieran directamente conectadas con ella. Entonces, ¿qué otros propósitos podría tener este complejo? ¿Era un espacio ceremonial? ¿Un lugar para rituales religiosos? ¿O quizás un sitio para algo completamente diferente, como la generación o transmisión de energía? Algunos investigadores han postulado que esta estructura subterránea podría haber formado parte de un sistema energético intrínsecamente ligado a las propias pirámides. La idea de que la Gran Pirámide pudiera haber servido como generador de energía no es nueva. Durante décadas, investigadores y teóricos han especulado que los egipcios, con su avanzado conocimiento de la geometría y los materiales, podrían haber sido capaces de aprovechar la energía de maneras que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. ¿Podrían las pirámides haber sido diseñadas para generar y canalizar energía de las fuerzas naturales de la Tierra? ¿O quizás incluso para aprovechar la energía cósmica? Esta teoría se basa en la observación de que las dimensiones de la Gran Pirámide están alineadas con extraordinaria precisión. Los lados de la pirámide están alineados casi exactamente con los puntos cardinales, y su base es prácticamente nivelada. A pesar del terreno irregular sobre el que se construyó, algunos teóricos han sugerido que estas características de diseño podrían haber tenido como objetivo aprovechar la energía electromagnética o de otros tipos. El descubrimiento de una enorme estructura subterránea bajo la Gran Pirámide no hace más que avivar estas especulaciones. Dimensiones misteriosas. Pistas sobre las dimensiones de nuestro planeta, codificadas en una escala extraordinaria. Un monumento de genio matemático. Entre sus muchos misterios, la posición de la Gran Pirámide en el planeta podría ser el más asombroso. Los expertos dicen que la Gran Pirámide es la estructura más alineada jamás construida por los humanos. Está orientada hacia el norte verdadero con solo un pequeño error de aproximadamente 3/60 de grado. Algunos creen que cuando se construyó por primera vez, estaba perfectamente alineada con el Polo Norte. Con el tiempo, la posición del Polo Norte ha cambiado ligeramente, lo que explica esta pequeña discrepancia. Pero la alineación es solo el comienzo de los misterios de la pirámide. Aquí es donde se vuelve aún más extraño. Las dimensiones de la Gran Pirámide parecen codificar el tamaño de la Tierra misma. Si multiplicas la altura de la pirámide por 43.200, obtienes el radio polar de la Tierra. De manera similar, si multiplicas el perímetro de la base por 43.200, obtienes la circunferencia ecuatorial de la Tierra. Esto no es una coincidencia. El número 43.200 es significativo porque proviene de la precesión del eje de la Tierra. La Tierra se tambalea sobre su eje
a una velocidad de 1 grado cada 72 años, y 43.200 es un múltiplo de 72. Es alucinante pensar que una estructura construida hace miles de años pueda contener este tipo de información. Pero hay más. La pirámide también está alineada con el centro de la masa continental de la Tierra. Esto significa que la línea este-oeste que cruza la mayor parte de la Tierra y la línea norte-sur que cruza la mayor parte de la Tierra se cruzan en solo 2 lugares, uno en el océano y el otro en la Gran Pirámide. Esta alineación precisa hace que su ubicación sea aún más misteriosa. ¿Cómo pudieron los constructores de la pirámide saber tanto sobre la Tierra? Las teorías dominantes sugieren que la pirámide fue construida a principios de la Edad de Bronce, una época en la que la mayor parte del mundo todavía era agrícola. Sin embargo, la precisión y la complejidad del diseño de la Gran Pirámide rivalizan con la ingeniería moderna. Algunas de sus características y medidas solo se entendieron por completo en las últimas décadas. Las herramientas y técnicas utilizadas para crear una estructura tan precisa siguen siendo desconocidas. No hay una explicación clara de cómo los antiguos egipcios adquirieron el conocimiento necesario para alinear la pirámide de manera tan perfecta o codificar las dimensiones del planeta en su diseño. Generación de energía. ¿Podría el complejo subterráneo haber formado parte de un sistema que capturaba, almacenaba y distribuía esta energía? La idea de las pirámides como generadoras de energía se vincula con el concepto de las llamadas tecnologías perdidas de las civilizaciones antiguas. Muchos investigadores creen que las sociedades antiguas, incluida la egipcia, poseían un conocimiento avanzado de los sistemas energéticos que se perdió con el tiempo, ya sea por desastres naturales, colapsos sociales o la ocultación deliberada de este conocimiento por parte de grupos de élite. Si la estructura subterránea bajo la Gran Pirámide formaba parte de dicho sistema energético, podría representar un avance significativo en nuestra comprensión de la tecnología antigua. Y si este conocimiento se redescubriera, podría conducir a nuevas e innovadoras soluciones energéticas para el mundo moderno. Uno de los aspectos más fascinantes del descubrimiento de esta estructura subterránea es cómo desafía la visión tradicional de la sociedad egipcia antigua. Históricamente, los antiguos egipcios son conocidos principalmente por su arquitectura monumental, que incluye pirámides, templos y tumbas. Estas estructuras a menudo se han considerado principalmente símbolos religiosos o reales, que representan el poder de los faraones y su conexión con los dioses. Sin embargo, el descubrimiento de este complejo bajo las pirámides nos obliga a reconsiderar el papel de las pirámides en la sociedad egipcia antigua. ¿Eran las pirámides simplemente tumbas y símbolos de poder, o también formaban parte de un sistema más elaborado de conocimiento y tecnología que trascendía las fronteras de las esferas religiosa y real? Para comprender plenamente las implicaciones de este descubrimiento, es importante examinar el papel de las pirámides en el contexto más amplio de la religión y la cosmología del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían en un complejo panteón de dioses y diosas, muchos de los cuales estaban asociados con fuerzas cósmicas y fenómenos naturales, un símbolo del montículo primordial que emergió de las aguas del caos, una representación de la creación de la Tierra y el orden divino del universo. La idea de que las pirámides pudieran haber tenido un papel funcional en la generación o transmisión de energía se vincula con esta cosmovisión más amplia. Si las pirámides eran vistas como símbolos del orden divino y las fuerzas cósmicas, es posible que también estuvieran diseñadas para interactuar con estas fuerzas a un nivel práctico, quizás para aprovechar la energía, comunicarse con los dioses o incluso alinearse con los cuerpos celestes. El descubrimiento de la estructura subterránea bajo la Gran Pirámide también plantea interrogantes sobre los métodos empleados por los antiguos egipcios para lograr tal hazaña. La construcción de las pirámides ya es un logro impresionante. Es posible que los egipcios también utilizaran tecnologías avanzadas, técnicas que aún no hemos descubierto ni comprendido por completo. Si la estructura subterránea formaba parte de un sistema energético mayor, es posible que utilizaran principios de resonancia, magnetismo u otras fuerzas que la ciencia moderna apenas comienza a explorar. Además, la magnitud del complejo subterráneo sugiere que no era solo una estructura temporal o experimental, sino parte integral del propio complejo piramidal.
El hecho de que esta estructura permaneciera oculta durante tanto tiempo no hace más que aumentar la intriga. ¿Qué otras estructuras o cámaras ocultas podrían estar enterradas bajo la superficie de la meseta de Giza? Podría haber ciudades enteras, complejos funerarios o sitios ceremoniales aún por descubrir. El descubrimiento de esta megaestructura bajo las pirámides abre la posibilidad de que la antigua civilización egipcia pudiera albergar mucho más de lo que actualmente comprendemos. De cara al futuro, las implicaciones de este descubrimiento son de gran alcance. El equipo de científicos y arqueólogos que participa en la investigación ya está planeando una mayor exploración del complejo subterráneo.